África, el continente negro de los primeros exploradores, se convirtió en el escenario del último acto del imperio de la reina Victoria. Siguiendo los pasos de misioneros como David Livingstone, las potencias de Europa llevaron a cabo una carrera brutal para conseguir más colonias, una carrera que sería conocida como la lucha por África. En Gran Bretaña, este último estallido expansionista fue inspirado por dos hombres cuyas historias llevarían al pueblo británico al clímax del fervor imperialista. El primero, el general Charles Gordon, enviado en misión diplomática a un pobre país árabe, inició una cruzada personal para liberar a un pueblo oprimido. Su actitud desafiante llevaría a su reina y a su imperio a una guerra santa y a una búsqueda romántica pero violenta para imponer un nuevo orden mundial. El segundo, Cecil John Rhodes, empezó como un sencillo cultivador de algodón y se convirtió en el mayor creador imperial de su generación. Para financiar sus sueños de conquista se embarcó en una despiadada búsqueda de diamantes, oro y poder que le convertiría en el hombre más formidable y odiado de África. Ambos, Cecil Rhodes y Charles Gordon, ejemplificaron las virtudes y los vicios de su época. Llevarían a Gran Bretaña a nuevos niveles de gloria y expondrían el lado oscuro del imperio de Victoria. El Imperio Británico, el imperio de la reina Victoria, la lucha por África. A los 60 años, la reina Victoria seguía llevando los trajes de satén negro con encajes blancos que se puso por el luto de su querido esposo, el príncipe Alberto, que había muerto 20 años antes. Para sus 350 millones de súbditos repartidos por todo el mundo, ella era el símbolo divinizado del poder y prestigio británico, pero en el invierno de 1884 su imperio se enfrentó a una seria amenaza de una de las regiones más pobres y oscuras de la tierra, Sudán. Hay un refrán árabe que dice: cuando Alá creó Sudán, se rió. En tiempos de la reina Victoria, la mayoría de sus 9 millones de habitantes eran nómadas, que vagaban por un desierto tan grande como Europa Oriental. Sudán no tenía carreteras ni ferrocarriles y ni siquiera había sido cartografiado. De este desierto surgió un profeta, un predicador islámico que sería conocido por los árabes y más tarde por el mundo como el Mahdi, el esperado. El Mahdi inspiró a las tribus guerreras de Sudán para levantarse contra sus corruptos gobernantes. Sus ejércitos barrieron el país como el mismo Simún, el famoso viento del desierto. Pronto muchos ingleses temieron que la yihad o guerra santa se extendería hacia el norte, hasta Egipto, amenazando la arteria vital del imperio británico, el Canal de Suez. 3/4 partes de los barcos que navegaban por el canal eran británicos y conformaban un eslabón vital con las posesiones más ricas de Victoria en India y el este. Por esa razón, para protegerlo, había tropas británicas estacionadas en Egipto. Ahora la reina apremió a su primer ministro Gladstone para emplear las tropas contra el Mahdi. La reina tiene firmes convicciones sobre Sudán y Egipto y debe decir que cree que hay que dar un golpe. Se trata de árabes salvajes que no tienen ninguna oportunidad frente a un ejército regular. Debemos hacer una demostración de fuerza. Gladstone se esforzó en tratar a la reina con cortesía, aunque no tenía en muy alta estima sus juicios de valores. Sin ningún valor. William Ewart Gladstone fue uno de los grandes estadistas de la época victoriana, un hombre con una inmensa fuerza moral y física. Al cumplir los 70 años se relajaba talando árboles en su casa de campo.
Creía que la fuerza de la economía británica y la de su ideal liberal podía liderar el mundo. Era un gran defensor de los derechos humanos y creía en la lucha contra la tiranía. Se oponía a emplear las tropas británicas para sofocar lo que él consideraba un levantamiento popular en Sudán. Pero la prensa y el público opinaban lo mismo que la reina. Querían acción. El gobierno de Gladstone decidió ganar tiempo. Propuso enviar a un alto oficial del ejército a Sudán para que informara de la situación. Para esta misión, eligió a uno de los héroes más populares de la época victoriana, el general Charles George Gordon. Gordon se había hecho famoso en China, cuando fue enviado para ayudar a defender a los comerciantes británicos de los horrores de la guerra civil. Tomó el mando de una pequeña fuerza de campesinos y aventureros conocidos como el Ejército Siempre Victorioso. Era implacablemente valiente y comandó el Ejército Siempre Victorioso, llevándolo a la victoria como un caballero medieval. Cargaba contra las hordas del enemigo, llevando solo su bastón de oficial, que él llamaba su varita de la victoria. En una campaña relámpago de 18 meses, venció a los rebeldes de Taiping y restauró la paz en el país. Gordon se convirtió en un héroe. Cuando volvió a Inglaterra, descubrió para su sorpresa que todo el mundo quería verle. Fue invitado a ver a la reina y durante el resto de su vida fue conocido como Gordon el Chino. El emperador chino le había ofrecido a Gordon una fortuna para que se quedara. Este declinó la oferta. No tenía el menor interés por el dinero. En una época famosa por los excéntricos ingleses, Gordon era todo un personaje. Lo que más le interesaba en la vida, algo que era mucho más que un pasatiempo, prácticamente una obsesión, era el cuidado de los niños, particularmente pequeños. Buscaba niños hambrientos, durmiendo en portales, desollinadores, y los llevaba a su alojamiento, los lavaba, los vestía, los enviaba a la escuela, les daba dinero para sus gastos, se ocupaba de su educación y les encontraba un empleo. Tenía docenas de esos niños repartidos por todo el imperio. Tenía un mapa con banderitas que marcaban dónde vivían o trabajaban en aquel momento. Los llamaba sus reyes. Y cuando la gente le ofrecía dinero, solo aceptaba el necesario para pagar la educación de esos niños. Y no había nada raro en ello. Nadie ha sugerido en ningún momento que el interés por esos niños estuviera motivado por otra cosa que no fuera la caridad cristiana. Era el arquetipo del varón cristiano de la época victoriana. Según todos los informes, Gordon era célibe y profundamente religioso. Donde quiera que fuera, se llevaba una Biblia y una generosa provisión de brandy. Desde la guerra en China, había comandado varias campañas en África. Tenía reputación de rebelde que con frecuencia desobedecía las órdenes. Este era el hombre que el gobierno británico había elegido para enviar a Sudán. La tontería más grande fue enviar a Gordon, que era como un alumno indisciplinado, el héroe de los muchachos. Probablemente también bebía en exceso. Un cristiano, según los criterios de Gladstone, extraordinariamente vulgar, renacido por el cristianismo, por así decirlo, cuando estaba sobrio. En una noche invernal de enero de 1885, importantes miembros del gobierno y del ejército esperaban en la estación londinense de Charing Cross. Se habían reunido para despedir al héroe en la primera etapa de su viaje hasta Jartum, la capital de Sudán. Gordon llegó tarde. Había estado cenando con unos amigos y había perdido la noción del tiempo jugando con sus hijos. También había olvidado coger dinero. El secretario de Asuntos Exteriores se apresuró a comprarle el billete a Gordon. Los otros hurgaron en sus bolsillos para darle un reloj de oro y todo el dinero que llevaban encima. Uno de los generales intentó recaudar más dinero.
Garnet Bosley se fue corriendo a los clubes solo para caballeros de St. James, diciéndole a la gente que jugaba al bridge o estaba cenando: rápido, rápido, denme todo el dinero que tengan. Gordon se va a Khartoum y no tiene dinero. Esto provocaría celos, sospecho yo, entre los círculos más elegantes, porque enviaban a alguien con una misión muy delicada que ni siquiera se había molestado en ir al banco. Wolsey consiguió unas 200 libras y corrió de vuelta a la estación. En cierto modo, la noche que Gordon partió para Khartoum era una maravillosa estampa victoriana. El duque de Cambridge mantuvo abierta la puerta del vagón y Sir Garnet Bosley le subió el equipaje y todos le estrecharon la mano. Él subió al tren, cerró la puerta, la máquina dejó sonar su silbido y el jefe de estación agitó la bandera y el tren se puso en marcha, llevando a Gordon a su destino. Lord Granville, secretario de Asuntos Exteriores, fue el único en expresar sus dudas. Volvieron al club reformista y se sentaron pensativos en los sillones de cuero. Lord Granville tenía una copa de brandy con la que jugueteaba y olía, y de pronto les dijo a sus colegas: me pregunto si no hemos cometido un espantoso disparate. Sus dudas eran compartidas por el cónsul británico en El Cairo. No es fácil tratar con un hombre que en los momentos de dificultad recibe sus instrucciones del profeta Isaías. Gordon había recibido 2 pliegos de instrucciones. Según el primero, debía ir allí, averiguar qué estaba pasando e informar si creía que podría sofocar la rebelión del Mahdi. Y según el otro, el caso de no ser posible, tenía que informar de cómo podrían ser evacuados los comerciantes europeos de Khartoum. Pero claro, cuando llegó, debido a que Gordon siempre hacía lo que quería, decidió hacer algo completamente diferente. Gordon se sintió consternado por lo que vio en Sudán. Hombres, mujeres y niños vagaban encadenados por el desierto con destino a los grandes mercados árabes de esclavos, donde los hombres eran castrados y vendidos como eunucos y las mujeres eran desnudadas y subastadas para servir en los harenes. Gordon asumió el mando en Khartoum e hizo una hoguera con los famosos látigos utilizados por los negreros y los gobernantes sudaneses para controlar el pueblo. Estaba determinado a ser el salvador de los oprimidos sudaneses. He venido sin tropas, pero con la ayuda de Dios nos enfrentaremos a los males de Sudán. Pero antes, Gordon intentaría aliarse con el hombre al que debía enfrentarse, el Mahdi. Le envió un uniforme de gala, ofreciéndole su amistad personal si el Mahdi ponía fin a su guerra santa. Ahora Gordon sabría la clase de hombre con el que tenía que tratar. El Mahdi le devolvió el uniforme con una jiba, propia de las tribus del desierto, y una nota invitando a Gordon a convertirse al Islam y a unirse a su ejército. Gordon se dio cuenta de que el Mahdi era un hombre como él mismo, que no podía comprarse, un hombre que recibía sus instrucciones del profeta, excepto que en el caso del Mahdi no era el profeta Isaías, sino Mahoma. Gordon decidió que la única forma era vencerle en el campo de batalla. Su primer paso fue mejorar las defensas de la ciudad. Envió patrullas para averiguar qué estaban haciendo los hombres del Mahdi. Acumuló munición, entrenó a las tropas, cavó trincheras, todo lo que haría un soldado profesional. Gordon se aprovechó de la posición de Khartoum, donde se unen el Nilo Blanco y el Nilo Azul. Cavó un canal defensivo entre los 2 ríos, aislando la ciudad. Luego se dispuso a esperar el ataque de el Mahdi. Las fuerzas de el Mahdi cortaron la única línea de telégrafo con el Cairo y se dispusieron a esperar a que el hambre obligara a la ciudad a rendirse.
Gordon se vio atrapado en Jartum con 35.000 hombres, mujeres y niños. Para salvarlos necesitaba la ayuda de Gran Bretaña. El objetivo estratégico era obligar al gobierno británico a enviar una fuerza para luchar contra el Mahdi, y pensaba conseguirlo resistiendo hasta que no tuvieran más opción que ir en su ayuda. Pero en Londres, sus peticiones de ayuda cayeron en oídos sordos. Gladstone estaba determinado a que Gran Bretaña no se viera implicada en una guerra en Sudán. Por el contrario, simpatizaba con la lucha de el Mahdi. Gladstone sostenía que el imperio británico ya era demasiado grande y en todo caso debería reducirse, pero sobre todo era el jefe del gobierno y no permitiría que un general de los ingenieros reales medio loco, que había decidido apoderarse de una ciudad en pleno desierto contra cualquier probabilidad de éxito, le arrastrara a una guerra en el extranjero. No era parte de la política del gobierno. Gladstone le dijo al Parlamento: enviar tropas sería iniciar una guerra de conquista contra un pueblo que lucha por su libertad, y lo hace con toda razón. Pero Gordon, atrapado en Jartum, colocó al gobierno británico en una situación embarazosa. Después de todo, había sido idea suya enviar a Gordon a Sudán, y ahora que ese héroe excéntrico había captado la imaginación del público, no podían dejarlo allí a su suerte. Además, debían contar con la reina. Victoria compartía el miedo de su pueblo por la seguridad del general Gordon. Este gallardo guerrero parecía personificar las virtudes marciales y cristianas de su imperio. Le escribió a Gladstone: la reina tiembla por la seguridad del general Gordon. Si algo le ocurriera, los resultados serían terribles. Gordon corre peligro. Está obligado a intentar salvarle. Por el honor del gobierno y la nación, no puede ser abandonado. Pero mes tras mes, mientras Gordon resistía frente al Mahdi, Gladstone lo hacía frente a la reina. Nadie estaba dispuesto a rendirse. La situación en Jartum se iba deteriorando progresivamente. Empezó a escasear la comida, había disturbios por culpa de la comida, la gente intentaba desertar, aunque esto no progresó cuando las fuerzas del Mahdi les cortó la cabeza. Lentamente el cerco se iba cerrando y en otoño la ciudad estaba asediada y no había salida posible. Solo podían defenderse o esperar a un ejército de liberación. De la ciudad asediada salían informes que los barcos a vapor llevaban por el Nilo. Muy pronto, toda Inglaterra sabía que Gordon estaba solo en sus dependencias, en el palacio del gobernador, aguardando todos los días la llegada de las tropas británicas que él esperaba enviarían desde Egipto. Le escribió al cónsul británico en El Cairo: ¿cuántas veces hemos escrito pidiendo refuerzos? No hemos recibido ninguna respuesta, y el corazón de los hombres se está agotando debido a ese retraso. Mientras ustedes están comiendo, bebiendo y descansando en cómodos lechos, nosotros estamos vigilando día y noche, procurando sofocar los movimientos del Mahdi. Gordon en Jartum era un episodio épico. Era un general británico clamando en el desierto, rodeado de salvajes, luchando por la causa del bien y el cristianismo, y nosotros teníamos que sacarlo de allí. Era, y a los británicos les encantaba, el último hombre en el último asalto. El público ya consideraba a Gordon como a un héroe, Gordon el chino, y aquí estaba de nuevo el héroe en África y el gobierno tenía que hacer algo al respecto. Gladstone se vio presionado por el público para hacer algo, enviar tropas para salvarlo. A los 8 meses de iniciarse la misión de Gordon, Gladstone se rindió. Ordenó al ejército británico que invadiera Sudán y sacara a Gordon de allí. Pero antes de llegar a Jartum,
las defensas de Gordon empezaron a ceder. En la mañana del 26 de enero de 1885, el Mahdi lanzó su asalto final. Hordas de guerreros atravesaron la brecha en los muros de la ciudad. Gordon corrió al tejado del palacio del gobernador. En las calles, el pueblo de Jartum era masacrado por las fuerzas del Mahdi. Gordon tenía una ametralladora en el tejado del palacio, un Gardner muy parecida a la Gatling. Disparaba contra las fuerzas del Mahdi que corrían por la calle para asaltar el palacio, hasta que estuvieron demasiado cerca y no podía inclinarla más. Cuando los guerreros del Mahdi llegaron a los muros del palacio, Gordon abandonó el tejado. Solo en sus dependencias se vistió con su uniforme y se preparó para enfrentarse a su destino. Los relatos de lo que ocurrió a continuación difieren. En ese momento, las fuerzas del Mahdi ya habían matado a los soldados y estaban en los jardines del palacio y corrían hacia él. Según dicen, apareció en lo alto de las escaleras cuando llegaron los lanceros del Mahdi. Se enfrentaron. Para ellos tuvo que ser sorprendente ver por fin a Gordon, un hombre del que probablemente habían oído hablar tanto, el Diablo. Hay un famoso cuadro inspirado en los relatos, o meramente una fantasía, en el que se ve al lancero hundiendo la lanza en el pecho de Gordon. Este cayó encima de la muchedumbre, que lo cortó en pedazos. Este es el icono que rápidamente reprodujeron los artistas británicos y que se convertiría en el primer mártir cristiano del imperialismo. Los hombres que realmente le vieron morir, 40 años más tarde, les dijeron a los oficiales británicos en Sudán que murió en un pasillo disparando su revólver en una escaramuza. Pero es mejor, o si lo prefieren más cinematográfico, verlo allí, de pie, noble, distinguido, un héroe británico aceptando su destino. Más tarde, el mismo día, la cabeza de Gordon fue mostrada a uno de sus oficiales que había sido hecho prisionero. Luego, la colgaron en la horquilla de un árbol, donde los niños le tiraban piedras y excremento de camello. La reina consideró que Gladstone era personalmente responsable. Le escribió a su secretaria privada. El señor Gladstone y el gobierno tienen en su conciencia la sangre inocente, noble y heroica de Gordon. Nadie que reflexione en qué circunstancias fue enviado allí y le fue negado todo tipo de ayuda puede negarlo. Envió un furioso telegrama al primer ministro que iba en tren camino de Londres. Los cables de Victoria a sus ministros invariablemente eran codificados, pero no este. Este podía leerlo cualquier empleado de telégrafos y lo hizo con intención de que fuera una censura pública al hombre que había fallado al imperio y a su más grande héroe. El jefe de estación de un pueblo le entregó el telegrama a Gladstone. Las noticias de Jartum son aterradoras. Pensar que todo eso podía haberse evitado, salvando muchas vidas preciosas con solo intervenir antes, es espantoso. Gladstone, que no se dejaba influenciar por la histeria pública o real, ordenó al ejército británico que abandonara Sudán. Pero Gladstone no había sabido juzgar el ánimo del pueblo y del Parlamento. La muerte de Gordon fatalmente debilitó a su gobierno. Perdió las siguientes elecciones. Para Gladstone fue un incidente terriblemente perjudicial. Gladstone no supo apreciar que alguien que para él solo era un general insubordinado, vulgar y poco de fiar, fuera considerado por la opinión pública británica y de hecho por la reina, no hay que olvidarlo, como un verdadero héroe de la época imperial.
La caída de Gladstone tendría serias repercusiones en todo el imperio, especialmente en el sur de África. La falta de su influencia moral dejó libre el camino a un hombre que llevaría el imperio de Victoria por un sendero mucho más peligroso. Cecil John Rhodes había llegado a Sudáfrica a los 17 años para trabajar en la hacienda algodonera de su hermano. No había nada que distinguiera a Rhodes de miles de emigrantes británicos que dejaban la madre patria para hacer fortuna en las colonias británicas. Pero este joven, hijo de un clérigo, dedicaría gran parte de su vida a ampliar el dominio británico, convirtiéndose en el hombre más peligroso del imperio de la reina Victoria. Al principio sus ambiciones se limitaron a triunfar como granjero. Se llevaba bien con sus obreros africanos, compartía su comida y hospitalidad y respetaba sus valores. Rhodes era muy intuitivo con el pueblo de África. Le fascinaba la sociedad africana. Se pasaba noches enteras en kraals, aldeas, quería entender cómo funcionaban. Rápidamente aprendió la lengua de los zulúes para comunicarse directamente con ellos. También comprendió el valor que daban los africanos a la confianza de una persona y fue objeto de burla por parte de los otros granjeros porque pagaba a sus obreros por adelantado. Eso era visto por la gente que trabajaba para él como un signo de confianza y, claro, afianzaba su lealtad. Pero Rhodes pronto perdió el interés por la granja. Su llegada a África había coincidido con un decisivo descubrimiento a 750 kilómetros de distancia, en una remota alquería conocida como Colesburg-Kopje. Un colono holandés vio que los hijos de sus vecinos jugaban al clip-clip o juego de los cantillos. Se fijó en una piedra que brillaba de forma especial y fue a verla de cerca. Un visitante británico había escrito con anterioridad sobre esta desolada tierra de África. Su Majestad no posee en todo su imperio una franja de tierra tan fea como esta. Pero como pronto descubriría, el mundo contenía riquezas más allá de los sueños más codiciosos. La piedra que el colono había visto se llamaría Eureka y llevaría a la fuente de diamantes más rica jamás encontrada. Rhodes lo abandonó todo. Hizo el equipaje y se sumó a la fiebre de los diamantes. La alquería Colesburg-Kopje pronto se convertiría en la ciudad de Kimberley. Matones de las minas de oro de California y Australia convivían con veteranos de la Guerra de Secesión Americana, aristócratas ingleses e inmigrantes de los guetos de Europa. Todos atraídos por un agujero en la tierra que cada día era más grande. Para estos hombres, Kimberley les prometía riqueza inmediata, pero a un precio. Kimberley era un lugar indescriptible. El ruido, el polvo, el calor. Pueden imaginar esta colonia de 40.000 personas en pleno desierto. El polvo de las excavaciones se veía a 15 o 20 kilómetros de distancia. Al acercarse, se adentraban en un lugar terrible. Cabañas construidas con viejas cajas de embalaje, rodeadas de animales muertos, o los restos de animales muertos. Moscas, infestado de moscas. El salvaje oeste era un lugar tranquilo comparado con Kimberley. Aquí había un bar para cada 16 hombres, y los tiroteos eran algo cotidiano. Pero Rhodes prosperó como buscador de diamantes. En menos de un año escribió a su madre diciéndole que ganaba unas 100 libras a la semana, lo suficiente para convertirlo en uno de los jóvenes más ricos de Inglaterra. Pero en 1872,
unos días antes de cumplir los 19 años, sufrió un ataque cardíaco. Los médicos le dijeron que el ataque había sido leve, pero Rhodes sabía que a partir de entonces mantendría una carrera contra la muerte. Eligió una curiosa forma de convalecencia: un viaje épico por la sabana africana. Algunos creen que durante este viaje, Rhodes acrecentó su gran amor y desarrolló su gran plan para África. Muchos estudiosos han dicho que esos 9 meses que Rhodes pasó viajando por África en una carreta tirada por bueyes hasta llegar al territorio de los Boers tuvo un efecto increíble en él. Rhodes escuchó miles de historias de cazadores sobre el interior de África. Y yo creo que fue durante ese viaje que consideró sus primeras ideas de un África alcanzable, lista para ser tomada. Una vez recuperada la salud, Rhodes volvió a las minas de diamantes. La mayoría de los mineros creían que las minas estaban agotadas y querían vender sus concesiones. Rhodes se arriesgó y las compró. Su instinto no le engañó. Bajo la primera capa de diamantes había otra, incluso más rica. Rhodes puso todas las concesiones bajo el control de una sola empresa, De Beers. En 10 años controlaría el 90% de la producción mundial de diamantes. Rhodes se sirvió de su riqueza para financiar su sueño. El dinero es poder. ¿Y qué puede conseguirse sin poder? Rhodes soñaba con crear una vasta colonia británica de norte a sur de África. Para conseguirlo, planeó construir un ferrocarril desde Ciudad del Cabo a El Cairo. Pero antes necesitaba apoyo político en Sudáfrica. Fue elegido para el Parlamento de El Cabo y entró en relación con Africana Bond, el partido de los granjeros holandeses o Boers que estaban consolidando su propio poder quitándoselo a los nativos africanos. Estamos hablando de un momento en el que la población negra de El Cabo votaba, siempre y cuando tuvieran alguna propiedad. Formaban parte de jurados en juicios a personas blancas. Esto constituía una aberración para Africana Bond. Y Rhodes estableció una íntima alianza con ellos. Rhodes, que antes había presumido de su falta de prejuicios, pronunció un discurso en el nuevo Parlamento de El Cabo. ¿Acaso este Parlamento cree que es correcto que hombres en estado salvaje tengan derecho al voto? Hay que tratar a los nativos como un pueblo subyugado. Ser sus señores. Los nativos deben ser tratados como niños sin derecho al voto. Tras el discurso de Rhodes, la ley cambió. En Sudáfrica se retiró el voto de todos los africanos nativos, menos de un puñado. Rhodes, durante toda su carrera, no dejaba de cambiar las piezas en el tablero. Consideremos las minas de diamantes. Si nos remontamos al principio de su historia, la población negra era propietaria de concesiones, competía con los blancos. Lo que Rhodes quería era disponer de una mano de obra negra de confianza y permanente, encerrada en asentamientos, sin que se les permitiera salir, siendo inspeccionados cada vez que salían de las minas. Y la necesidad de una mano de obra controlada llevó a Rhodes a las políticas más racistas. La carrera de Rhodes no tiene sentido en términos políticos. Pero si se considera en términos económicos, sí lo tiene. Las alianzas que firmaba eran para conseguir beneficios y hacer negocios, y eso es indiscutible. El siguiente paso en el plan de Rhodes era ampliar el territorio británico por el norte hasta las regiones que David Livingstone había explorado años antes.
Pero en su ruta se encontraba el imperio de los Matabele, el pueblo de los escudos largos, una de las naciones guerreras más formidables de África. Su rey, Lobengula, conocido como el comedor de hombres, mantenía un reino de terror desde su capital en Bulawayo, el lugar de las matanzas. En sus tierras se había encontrado oro y varios aventureros europeos iban por él. Pero Rhodes quería algo más que el oro. Él quería el territorio de Lobengula. La historia de Rhodes y Lobengula es fascinante y horrible al mismo tiempo. Los dos hombres nunca se vieron, pero mantuvieron una fuerte y extraordinaria relación a través de intermediarios. Rhodes envió a 3 de sus agentes a hablar con Lobengula, y para impresionar al rey de Matabele, incluyó entre ellos a John Moffat, cuñado del gran David Livingstone. Pero Lobengula no tenía ninguna prisa en recibirlos, por lo que se vieron obligados a esperar en el recinto en que el rey tenía sus cabras. Fue una larga espera para los emisarios de Rhodes. Rudd, concretamente, escribió sobre las malas condiciones, el barro, las moscas y el hedor, la impaciencia que les dominaba. Lobengula los tuvo esperando literalmente meses, mientras tomaba una decisión. Por fin, después de la espera, Lobengula dio a entender que estaba dispuesto a mantener una gran indaba, conferencia, para discutir si le otorgaba una concesión al consorcio de Rhodes. John Moffat le presentó a Lobengula un documento que le otorgaba a Rhodes unos poderes extraordinarios. La total y exclusiva propiedad de todos los metales y minerales de mi reino, principados y dominios, juntos con el poder para hacer todo lo que se considere necesario para obtener y procurar los mismos. Firmó un documento bien entendido que solo otorgaba a la empresa de Rhodes los derechos de prospección para que sus hombres excavaran 10 agujeros en su territorio. Lo que de hecho había firmado Lobengula equivalía a la venta de su país. Armado con ese documento, Rhodes fue a Londres en busca de una célula real, que sería la sanción de Gran Bretaña a su derecho sobre dicho territorio. Ahora Rhodes era famoso. Era ampliamente admirado por su inmensa fortuna y sus hazañas. Aunque muchos desconfiaban de él, considerándole un hombre que no permitiría que nada, ni siquiera el gobierno británico, se interpusiera en el camino a su ambición. La reina sentía curiosidad por el poderoso súbdito. Invitó a Rhodes al castillo de Windsor. En 1890, cuando conoció a la reina Victoria, la hechizó. Hay un momento maravilloso en el que se dice que ella le preguntó: ¿es cierto, señor Rhodes, que odia a las mujeres? A lo que él replicó: ¿cómo podría odiar el sexo al que pertenece su majestad? Rhodes consiguió la aprobación de la reina y la cédula real, autorizándole a explotar la concesión del rey Lobengula. Le daba derecho legal para reclutar una fuerza policial de la compañía y construir fuertes por toda la región. Los poderes de un estado independiente. Pero Rhodes aún necesitaba sojuzgar el poder de Lobengula. Para conseguirlo llamó a su mejor amigo, el doctor Leander Starr Jameson, jugador, aventurero y un cruel oportunista. Su oportunidad llegó cuando Lobengula atacó a una tribu más débil por una disputa por el ganado.
Jameson le envió un mensaje a Rhodes. Tenemos la excusa de una disputa por unas mujeres y niños asesinados, y si consiguiéramos las tierras de Matabele, tendríamos un gran potencial en acciones. Jameson reclutó una fuerza de 1.400 mercenarios blancos. A cada hombre le prometieron 2.400 hectáreas de las tierras de Lobengula y 15 concesiones para buscar oro. Cuando Rhodes y Jameson decidieron que había llegado el momento de apropiarse de las tierras de Matabele, la clave, el arma clave para ello, fue la ametralladora Maxim. Se trataba de un arma que disparaba 60 balas por segundo. Nunca había sido utilizada en el campo de batalla. Es extraordinario que una empresa, una corporación, poseyera el arma más secreta, por así decirlo, del ejército británico. Pero Rhodes tenía ametralladoras Maxim. Los Matabele contaban principalmente con lanzas y porras. El resultado fue devastador. Las ametralladoras Maxim de Rhodes iban segando una y otra vez a los Matabele que avanzaban. Era como cortar el césped. No tenían ninguna oportunidad. Las pérdidas fueron enormes. 3.000 hombres en un solo día. Fue una matanza. Lobengula huyó de Bulawayo con sus esposas. Pocos días después encontró su carreta con el cuerpo del rey a pocos metros. Según uno de sus seguidores, el gran rey de los Matabele se había envenenado. John Moffat, que había convencido a Lobengula para que firmara la concesión minera, estaba consumido por el remordimiento. El rey era un caballero a su manera y se ha pecado gravemente contra él. En noviembre de 1893, el doctor Jameson izó la bandera de la compañía en Bulawayo. Ahora Rhodes tenía el control absoluto sobre un vasto territorio que se llamaría Rhodesia. Pocos días después, hizo su entrada triunfal en la antigua capital de Lobengula y felicitó a sus tropas por la destrucción de lo que él llamaba una implacable barbarie. John Moffat había cambiado de posición. El gran Rhodes está vanagloriándose. Todo el mundo se inclina y le adora como el más sabio de los hombres. La marea popular está con él. Supongo que algún día se producirá una colisión y los hombres recordarán que aún sigue habiendo algo llamado justicia, incluso para los negros. La recompensa de Rhodes fue ser elegido primer ministro de la colonia de El Cabo. Compró una casa en las laderas del Monte Mesa, con vistas al Océano Índico y al Atlántico. Aquí se rodeó de sus amigos varones y los instruía con sus teorías religiosas y raciales. Es evidente que los blancos han vencido en la lucha por la existencia. Y de la raza blanca, los hombres de habla inglesa han demostrado ser los instrumentos más indicados del plan divino para extender la justicia, la libertad y la paz por la mayor superficie posible del planeta. Por ello, dedicaré el resto de mi vida al propósito de Dios y le ayudaré a conseguir que el mundo sea inglés. Rhodes era el dueño de todo lo que podía ver, pero quería más. Su codicia por el poder pronto llevaría al imperio de Victoria a sus horas más oscuras. En 1886 se encontró oro en el Transvaal, un estado establecido por algunos de los Boers que huían del mandato británico. Rhodes temía que los Boers del Transvaal, enriquecidos por los beneficios de las minas de oro, fueran un obstáculo para sus planes. Si unían sus fuerzas con los colonos alemanes del oeste, bloquearían su ruta hacia el norte. Para evitarlo, Rhodes formó una alianza con mineros descontentos de la ciudad minera de Johannesburgo y planificó un levantamiento para derrocar a los Boers. Jameson le aseguró a Rhodes: cualquiera puede apoderarse del Transvaal con una docena de revólveres.
Rhodes diseñó el plan para apoderarse del Transvaal por la fuerza, y estos eran los elementos. Que el pueblo de Johannesburgo se levantara en una revuelta, pedirían ayuda y Jameson respondería a la llamada con una fuerza de mercenarios y policías de Rhodesia y, por así decirse, apoderarse del país. La prometida revuelta no se materializó, pero Jameson continuó con el plan. Llegó al Transvaal al mando de sus hombres, pero los Boers los estaban esperando. Dejaron que los invasores avanzaran hasta que los rodearon y entonces los fueron matando con asesina precisión. Según el comandante de los Boers, muchos de los hombres de Rhodes eran adolescentes y algunos se echaron a llorar. La incursión de Jameson en el Transvaal fue considerada como un ataque no provocado sobre un estado independiente, un acto de agresión. Repercutió en todo el mundo. Rhodes se vio obligado a dimitir como primer ministro de la colonia de El Cabo y fue requerido por Londres para responder ante el Parlamento británico. Pero no tenían nada que temer. En Gran Bretaña, la opinión pública era claramente anti-Boer. La reina expresó el sentir popular en una carta a su hija. Los Boer son un pueblo horrible, cruel y despótico. Rhodes había llevado a Gran Bretaña a un camino muy peligroso. Sus métodos violentos y sin escrúpulos provocaron una reacción que conmocionó al imperio hasta la médula, y en un momento en el que la reina se preparaba para celebrar las glorias y triunfos de su reinado. «1897 era el año del jubileo de diamantes de Victoria, 60 años en el trono. Militares y líderes coloniales de todos los rincones del imperio llegaron a Londres para participar en un desfile espectacular. Fue filmado por las nuevas cámaras de cine. La pequeña mujer bajo la sombrilla gobernaba una quinta parte de la población del planeta. Ha sido un día inolvidable. Creo que nadie ha recibido una ovación como la que me han dedicado a mí. Los vítores eran ensordecedores y todas las caras parecían resplandecer de alegría. Pero la alegría pronto se convertiría en desilusión cuando soldados que habían desfilado por las calles de Londres fueron enviados a luchar en la guerra en Sudáfrica. Los británicos enviaron un ejército para realizar lo que Rhodes no había conseguido, poner fin a la independencia de los Boers. La guerra de los Boers empezó un año después del jubileo de la reina. Los británicos creían que sería una campaña breve y gloriosa, pero los Boers estaban bien armados. Un soldado inglés escribió en su diario: Tan pronto como empezamos a avanzar, silbaron las balas. De pronto una Maxim abrió fuego sobre nosotros. Eso frenó la línea de fuego, porque todos se tiraron al suelo y nadie se atrevió a moverse. Los británicos fueron a la guerra en Sudáfrica muy mal preparados para ese tipo de contienda. La mayoría de los generales que lucharon contra los Boers estaban acostumbrados a un enemigo que luchaba con lanzas. Fue una sorpresa para ellos. Hubo casos en los que se rindieron. La gente no podía soportarlo más. Tiraban las armas y echaban a correr. Hubo gritos de cobardía. Las sucesivas derrotas acabaron con la confianza del pueblo británico. Incluso la firme Victoria estaba conmocionada. Hoy no ha habido noticias, solo listas de bajas. La guerra le tocó personalmente cuando su nieto, el príncipe Christian Victor, apareció entre los soldados muertos. Los británicos incrementaron el esfuerzo de guerra. Enviaron 250.000 de soldados al sur de África.
Lentamente, la marea fue en contra de los bóers. Los ejércitos bóers fueron derrotados, pero sus jóvenes comandos continuaron con una guerra de guerrillas. Como represalia, el comandante en jefe, el general Kitchener, inició una guerra de agotamiento, quemando alquerías y reuniendo a mujeres y niños. Los internó en los primeros campos de concentración. Un gran número de civiles bóers se vio expuesto al tifus y al cólera, y como resultado de ello se convirtieron en campos de la muerte, que la prensa británica y muchos liberales denunciaron como un método bárbaro de hacer la guerra. El patriotismo de la reina y del pueblo siguió inalterable. Pero los desastres de la guerra de los bóers alimentaron una mayor desilusión de la que el ideal imperialista nunca se recuperó. Cecil Rhodes, el hombre que había hecho más que nadie para iniciar esta guerra, aún tenía que luchar una última batalla. El estado de su corazón le dificultaba la respiración. Fue llevado a su pequeña casa en la costa con la esperanza de que la brisa del mar aliviara su angustia. Pero aquí, a los 48 años de edad, perdió su carrera contra la muerte. Había dejado escrito que quería ser enterrado en Rhodesia, en un lugar que él llamaba la vista del mundo. Su tumba fue marcada no con una cruz, sino con una enorme piedra. Era, en palabras del alto comisionado británico, un lugar pagano, siniestro y embrujado. Muchas de las actitudes que Rhodes había defendido fueron enterradas con él. La era de Victoria había terminado, y con ella el incuestionable imperialismo que había representado. La reina Victoria falleció la noche del 22 de enero de 1901. Tenía 81 años. Siguiendo sus instrucciones, la vistieron de blanco y echaron flores de primavera sobre su cuerpo. Su cara fue cubierta con el velo que llevaba el día de su boda con el príncipe Alberto, 60 años antes. La muerte de la reina Victoria fue considerada por muchos como el final de una era. Pero también, en 1901, se temía que otras potencias se levantaran, presionando a Gran Bretaña para ceder su primacía en el mundo. Así que en los últimos días del reinado de la reina hubo temores y recelos. Rhodes había ampliado en exceso el imperio. Las repúblicas bóers que él había obligado a Gran Bretaña a conquistar pronto obtuvieron la independencia. Su espíritu agresivo sería reemplazado por un liberalismo gladstoniano. Los ideales que el príncipe Alberto había inculcado en Victoria en los primeros años de su reinado demostraron al final ser más duraderos que el duro imperialismo de sus últimas décadas.